Buenas noches, Asunción. ¿Cómo dicen que les va yendo? Empieza un nuevo programa de El Depósito de Apobo. El programa que ya está dando que hablar entre la gente que nos sigue. Incluso está dando que hablar entre la gente que no nos sigue, pero sin embargo aún no está dando de comer a sus sufridos e invacacionados conductores que noche tras noche apuestan por este programa y siempre pierden. Efemérides. Un día como hoy, pero ayer, 3 astronautas paraguayos, Héctor, Carlos y César, dieron una caminata espacial por la cintura cósmica del sur, luego de una opípara ingesta canadiense regada de abundantes cervecitas de marcas a confirmar, viejo. ¡Qué crazy! Santoral, hoy se celebra el Día de San Tito, patrono de los más peticitos. Buenas noches, Asunción. Y mientras el calor se manifiesta con toda su fuerza esta noche en las calles de nuestra ciudad, aumentado por el desprendimiento de temperaturas elevadas provenientes del asfalto y del cemento en forma de llamaradas, hay funcionarios públicos que disfrutan el mismo calor, pero en sus piscinas, zambullendo y tirando agua por la boca cual fuentes de Venecia, celebrados con una pícara sonrisa, quién sabe qué tipo de tranza o negociado realizado el día de hoy, seguramente atentando contra el patrimonio del Estado. Buenas noches, Asunción. Los vientos serán cálidos y flatulentos y vendrán desde diversas asociaciones políticas, presagiándose así candidatos sorete en las próximas elecciones. Mientras tanto, el tránsito de nuestra ciudad adolece de los mismos problemas, viéndose en las calles colectivos chatarra, que cual cucarachas recién pisadas se tambalean campantemente saturados de pasajeros rumbo a alguna parada que extrañamente está ubicada imaginariamente justo donde se le ocurra esperar al pasajero y curiosamente a pocos pasos de la siguiente. El pronóstico del tiempo nos muestra el dibujito de un sol así bien amarillo con una nubecita gris con forma de cúmulo nimbo muy linda con gotitas celestes que caen de ella. Divine. Máxima y mínima pronosticada para hoy. Ya no calienta, si total ya va a terminar la jornada. Buenas noches, Asunción. ¿Qué están haciendo todavía despiertos a esta hora? Que mañana hay que trabajar. Están viendo el depósito de agua. En ese caso, que se vea la patronal, compañero. En deportes ya llega el Mundial de Onanismo a nuestro país. Onanistas de todo el mundo abarrotaron la ciudad de Asunción este domingo en la competencia más antigua, en donde se premiarán estilos, duración y distancias. Para los que no entiendan qué significa el término onanista, consultamos el significado con el diccionario y este dice lo siguiente. Arte milenario, realizado principalmente por adolescentes varones, interpretado a una o dos manos y cuyo resultado final es el aumento de los choclos cutáneos. Buenas noches, Asunción. Damas y caballeros, vayan acercándose a este programa. Buenas noches, Asunción. Welcome to the jungle. Bienvenidos a un país sin yodo. Jóvenes y jóvenes, esperanzas del mañana, ancianos y ancianas, esperanzas del ayer. Bienvenidos a todos al Paraguay, bienvenidos a esta ciudad. Bienvenidos al depósito de Apobo, viejo. Divertirse en las salidas y disfrutar es lo mejor. No hay que pasarse en las comidas ni abusar del alcohol. Divertirse y disfrutar sin abusar ni pasarse es lo mejor. Pero si en una de esas te pasaste, con Gerón se te pasa. Toma Gerón para seguir la diversión. Toma Gerón y a disfrutar de lo mejor. ¿Qué? Casi eché todo. Tranquila, no me rompa el set. Yo te iba a atajar ese. Volvemos con DJ Pancho, en nuestra temporada de vaca flaca. Escuchando.
Yo te estoy escuchando. Bueno, pues como tenía el... No, el auricular sí, ¿Qué te pero caíste? Vos me te gritaste igual ponías así, inclusive. ¿Qué? Sí. Siempre está disponible tu... Sí, sí. Tenés tu lugar disponible, ¿eh? Sí, lo que pasa es que no hay... Venimos flojito con la cinta, entonces La no se quedó. curvatura no le permite. No le permite, no, yo tengo que bajar. Estamos en todos sentidos, seguimos disponibles, ¿eh? Seguimos disponibles, igual tenemos algunos nuevos auspiciantes que hemos presentado la ¿Vos sos el semana gerente de pasada. marketing? Y estamos tratando de movernos, escuchando muy buena música, por supuesto. ¿Qué estamos escuchando? Y estamos escuchando a Los Románticos. A pesar que no es tan romántico el tema, de Romantic, hablando de sueños. Che, ¿cómo va a bailar así? ¿Esta onda? Sí, claro, pero no es muy romántica. Hablando en sueños el tema. Talking in Your Es un Sleep. romántico rápido. Es un romántico un poco acelerado. sí. Hoy en día no hay. Ya. No hay. Existen los mismos romanticismos que No hay más hombres. No hay más hombres. Estamos todos usados. Así es. Lo que habemos. No, eso porque uno come mucho pollo, entonces se va... Claro, las perdiendo hormonas. fuerza. Sí, las hormonas. Hablando de comida. Están creciendo las Hab- plumas. Hablando de comida, como siempre, este sector es música, gastronomía y venta, ¿verdad? ¿Qué tenemos para hoy? Tenemos los panchos, por supuesto, que ya se están cocinando. Y bueno, estamos incursionando en otros rubros, como por ejemplo, Picada. los embutidos. Embutidos en general, picadas. Miren, Miren este. Ahí está. También están disponibles los escarbadientes. Escarbadientes. Sí, también tenemos, ¿vio? A ver, enfoca. qué delicadeza, ¿eh? Qué delicadeza. Miren, aceitunitas, queso, jamoncito. Qué toque de... Tenemos unos salamines Qué acá. glamour. Qué fino, ¿verdad? Es fino. Bueno, a ver, si alguno ver. quiere, prueben ahí. Vamos a hacer un Vos no, un te estás experimento. moviendo, vos no te estás moviendo en el rubro bebida, ¿eh? ¿Por qué? me está molestando, Tony. No, En el rubro bebida estamos mal, Ignacio. estamos muy quietos. Pero bueno, pero estamos Ya tratando. tenemos Llerón, ya tenemos, todavía no tenemos... Bueno, Yo arranquemos. voy a poner este así, Sí. DJ Pancho. Hacia adelante. Y vamos a ver cuál es el camarógrafo que se acerca Ahí está. a estirar. Nadie viene. A ver quién es el valiente. Ahí ya veo un valiente. Un jamoncito, muy bien. A ver, ahí me voy a acercar yo. Vaya. Traten de no romper el set, ¿eh? ¿Servite? No, es verdad, no sabe pinchar, ¿verdad? No pinchar, no sabe pinchar. No. El Uruguay la... Ahí está. Importante saber pinchar, ¿verdad? Muy importante, ¿eh? ¿Qué querés vos? Tenemos este. Ah, la verdad. Este entiende ya. Sí, ¿cómo? ¿Y a los músicos no le va a invitar? ¿Cómo no? A los músicos, ¿eh? Mire este es me parece conocido, ¿eh? Tiene cara de que necesita. Cara de hambre, ¿eh? Este es conocido, ¿eh? No, este es muy Los tienen- barrola. los tienen Tomá nomás trabajando este, Quito. Hace 8 horas que están sin comer acá. Tomá. Está bien. Ahí está. Entonces, Están Ahí servidos. ya. están Sí. servidos. Con eso tienen que aguantar 8 horas más. Muy bien. Muy bien, entonces tenemos picaditas, seguimos teniendo los otros rubros. por Pueden supuesto. oficiar la picadita. Pueden oficiar las picaditas, embutidos, quesos. Algunos tienen todo, ¿verdad? Así que, bueno, seguimos poniendo música. ¿Y ahora a dónde vamos? Y ahora vamos a algo totalmente diferente. Desbloquearán las listas sábanas. Congresistas de ambas cámaras del Congreso reconocieron que estaban en un error. Ciclo de cuentos Chiro. Bueno, llegó el momento de hablar de CAEDE, la heladera que nos presenta Casa Arce Mariano. Llegó el buen momento de hablar de la heladera que hace falta en tu casa, la heladera que conserva todo, comida, sobre todo bebidas. Señora, agarra ya tu teléfono y llama a Casa Arce. El frío más frío llegó a Casa Arce con las heladeras CAEDE, frío más eficiente y con ahorro de energía. Recordá, CAEDE te presenta Casa Arce. ¿Qué vamos a comer hoy a todos? ¿Qué vamos a comer? A ver, espera que te digo un ratito. El chanchito fresquito. Chanchito. Divertirse en las salidas y disfrutar es lo mejor. No hay que pasarse en las comidas ni abusar del alcohol. Divertirse y disfrutar sin abusar ni pasarse es lo mejor. Pero si en una de esas te pasaste, con Llerón se te pasa. Toma, Llerón, para seguir la diversión. Toma, Llerón, y a disfrutar de lo mejor.
¿verdad? ¿Cómo hace eso, Tony? Tener las articulaciones laxas. Flexibilidad total. Mira, 8. Bueno, llegó el momento. Seguimos en el depósito de AppOvo, un programa que busca, que pretende, pero que no encuentra nada, ¿verdad, Tony? Buscamos, pretendemos, pero hasta ahí no llegamos. ¿Qué busca, qué pretende? Que busca, que pretenda, que sea joven, caballero, dama, ¿verdad? Bueno, estamos en el segmento en donde usted nos escribe a las redes sociales, tenemos nuestra página de Facebook y nos pide un BTR, un video que hayamos hecho en la... Otra vez la música es Ultrasoque que está con nosotros, No, señores, diría con que el aplauso vuelve. del público. Nos visita nuevamente el superhéroe Ultrasoque, que ahora se dedica a otras cosas, pero siempre en su afán proselitista trayendo... Seguimos con el espacio disponible acá. Está disponible todavía, no hay pero galletita porque no va a acompañar. Claro, Una oficiante. Muy bien. Eso es lo que te deja bien, pues, por eso que te vota la gente. Porque vos sos generoso. Tiene hambre los muchachos. Estamos en la alimentación. Claro. Pasale nomás. Dale. A morir, pasale nomás, yo te doy otro acá. Cátela. Para vos. Dale a toda tu familia con él. Por eso que la gente te vota, pues, porque vos sos generoso. Este tío aguanta ya por Le para gusta un eso día. a la gente. Te aguanta, es una semana. Te aguanta. Para toda la familia, sí. Una ración interesante. Si conseguimos ahora pichante galletita o coquito o palito. Vamos a panificado. Vamos cañón. Vamos con todo corazón vamos a mencionarle. Claro, de todo corazón. No solo de pan vive el hombre. Exactamente. También vive de coquito. Ultrasoque, estás siempre en tu rol de comentarista. Una película triste. ¿Qué viste? Nos vamos a recomendar entonces. No, interesante, pues. Una película que ganó Oscar. Ganó el Oscar. O ¿Quién hay que Oscar ver, ganó? hay que ver entonces. Sí. ¿Oscar qué? 12 años de esclavitud. 12 años de esclavitud. Las películas que 12 vos años de comen- esclavity. Ganó, yo quería que gane 7 cajas ya, pero porque tengo muchos amigos, pero la presión política parece que hizo que ¿sabes lo que ocurre? Sí, vos entendés No, este los tema. yankees manejan. Las películas que vos comentaron, eso que no son tan actuales que digamos, pues digamos que 12 años de esclavitud. Pero bueno, Vos estás viendo yo recién estoy viendo ahora. recién, Bueno, está bien. ¿sabes? Vos estás viendo el video de DVD, ¿no? Sí, este ganó el Oscar, Poco atrasado, pero bueno. el La comentario. presión política le... ¿De qué se trata? 12 años de esclavitud. ¿Qué le dijo? Como su nombre lo dice, Sí. se refiere a 12 años de esclavitud. Exacto. Se 12 puede- años de esclavitud. O sea, 12 years of esclavity. Bien correctamente pronunciado en inglés, En claro. donde un profesor de nacer. violín negro, un negro, ¿verdad? Un profesor de violín de Solomon color. Northup. Solomon Northup. Espera, de pues, convivio. completamente. Que Conte que vivía tengo lente. tranquilamente con su familia en Nueva York cuando es contratado por unos tipos para tocar en Washington. Sí. De Nueva Y York a luego de Washington. una ronda de tragos, el sí. morocho se empea y esto es aprovechado por los fascinerosos para secuestrarlo y venderlo como esclavo. Sí. Nunca te va a llevar a Y el- nada bueno la bebida. Y no, y la bebida y eso, y el tipo va a parar a Luciana, a laburar como, sur, al como sur. gorrelí, como claro. negro. Como negro. Como corresponde. Y adivina cuántos años laburó así. 12 años 12 de años, esclavitud, claro. 12 years of O sea que esclavity. se añejó 12 años. Cae de maduro, ¿verdad? Así título que lo dice así, todo. ahí sí que vivió toda una pesadilla Gorrelí. Me imagino, Vio digo, como tantas esclavo. atrocidades cometidas contra la gente de color. También aparece Lupita, la mexicana que ganó el Oscar también como la mejor actriz de reparto. Mira vos. Y no ¿Qué entendí muy repartía? bien sí, qué es lo que era, qué es lo que repartía. La malicia delivery Gorrelí. No, y si mexicanos allá en Estados Unidos están en el tema de reparto. De la Iberia. Ya ve, Lupita, la mexicana, era abusada por su amo. ¿En serio? Y la esposa del amo tampoco le quería porque opillaba que el amo Claro, estaba crazy claro. por Lupita. ¿ves? Do you Pero en understand? esa época por la Inter la esposa no podía hacer gran cosa, pero hoy en día te pilla y No, monte más Lupita, ¿verdad? Lo que sí, Correlí, que castigo apes a Pepe, abusos, y no te quiero ni contar el final. Claro, Correlí. claro, no. Pero Vos venías a recomendar. Te subentiende. adelanto que fueron 12 años de sufrimiento. Ojalá. Hasta que viene Brad Pitt. ¿Quién le Brad Pitt. ayuda? Brad Pitt. ¿no? Y le ayudó a Solomon. Y envió un mensaje a sus amigos del norte. Había de ya Nueva mensajería. York específicamente. Lo que no se sabe bien cómo fue el mensaje. Si fue por correo electrónico, mensaje de texto, Twitter, WhatsApp, Facebook. Mensaje- Prefiero no contarlo. Un mensaje tipo papillón.
Puede ser también Pero Correlín. le envió un mensaje a sus amigos al norte Ella, ¿sabes lo y a de ella le rescataron. digamos. Después de Vinieron 12 años. los Después de marinos, 12 no vinieron, ¿te Después de acuerdas? 12 años los marinos, puede ser también con los marinos, ya hay papá también. Claro, no sabemos. Hasta No ahí querés voy- contar todo. No quiero contar todo. Ah, Y así es Correlín. El día de Correlín. Entonces, ¿Vos recomendás esta 12 película? años de Entonces, esclavitud. Jerry o Esclavitín. Recomendado por Ultrasoc. Qué bueno que vos venís primero a contarnos. Claro. En realidad no venía a contar primero, pero después. Vos sabés que yo no vi esa película. ¿No viste? Y ahora Bueno, te y ahora tiras. ya ¿Y te- cuánto dura? ¿12 años dura la...? No, tanto. Se resume en 12, 120 minutos. Sí, aproximadamente. bueno, 120 minutos Cada 10 of minutos, esclavity. Esclavitud. 10 minutos por año más o menos. 1200 minutes of esclavity. Yo understand. Yes. ¿Y Oh, eso yes. qué? Yes. Bueno, nos vamos a Correlín. No vamos. ¿Y qué hacemos ahora? ¿Dónde nos vamos? Y ahora vamos a algo totalmente diferente, Correlín. Gracias, estudios. Este es Arpijo Torres otra vez con la información y tenemos estudios acá en mis manos una comunicación acerca de que en este lugar deberían haberse encontrado los manifestantes que se oponen a la nueva disposición ministerial. Este es el documento que nos dice que exactamente en este lugar debería haber habido, aparentemente debe haber habido una medida de urgencia de convocar a todos los afectados. Y esa medida de urgencia ha sido tan rápida que no le dio seguramente oportunidad a los afectados a estar aquí presentes, seguramente. Por eso no están presentes. Entonces, lastimosamente no vamos a poder cumplir con nuestra tarea de informar. Realmente teníamos toda la intención de llegar a ustedes con la información y lastimosamente, bueno, no están acá. Estuvimos observando desde hace bastante tiempo y no hemos visto absolutamente nada. Estudios, si es que cualquier cosa llega a pasar, vamos a estar informando en directo, señoras y señores. Esto es Arpijo Torres desde cualquier parte. No, y acá tenía que pasar y no pasa nada. Y ahora vamos a algo totalmente diferente, viejo. En la fiambera de algún indio siempre hay carne de armadillo, o sea un buen tachullo. Oh, mira qué rico bocadillo. Decime dónde está tu capataz, contame bien dónde lo que se fue. Llevaré hambre, ya no aguanto más. Moopio está tu capataz, Moopio está tu capataz, Moopio está tu capataz, Moopio está tu capataz. Moopio está tu capataz, tatu, capataz. Albert, seguimos. Seguimos. Acá está. Seguimos. Yo pillé. Bueno, Primero, esto es el depósito de apoyo y este bloque es el bloque en donde la gente, leemos todo lo que la gente nos escribe, porque nos escribe pidiéndonos videos que alguna vez vio que hicimos, ¿verdad? Y ahora vamos a sortear cuál es el video que quieren, ¿verdad, Tony? vos sos el que tenés lente. Bueno, sí, pero vos sabés que no estoy viendo bien últimamente, chicos. Bueno, acá tenemos... Una llamada. ¡Hola! No. ¡Adivinen quién es! ¡Quique! Claro, Quique. ¿Cómo ve el programa, Quique? Sí, Quique, somos un fanático, Quique, no dormís más, No, Quique. bueno. Soy más pegajoso que chicle sobre la calle Palma, imagínate. ¡Está bueno! Es Quique, bromita, es bromita, así Quique. cuando uno tenés programas, ¿a qué te dedicas? Y a Mira, mirar la acá estoy tele. tratando con personas. No es trata de blancas, es trata de personas. Es trata de personas, tratamos con mucha gente, hacemos relaciones públicas. Estoy con varios amigos acá en casa. Escuchá. ¡Basta de preámbulos! Un gran amigo. No voy a decirle más su nombre por la duda porque no sé. No, mejor no te cuento. Estoy también con un amigo que quiere volver, que quiere hacer algo nuevo, que descubrió a mucha gente que está trabajando en televisión. ¿Quién es ese? Espera, a ver, ¿quién? es? Los premios para mí, ¿cómo andan? Vamos, nuestro amigo, ¿Cómo Juan andan, Carlos. mis Juan amigos? Carlos. Gran amigo, Juan Carlos, gran productor. Bien, ¿Cómo estás, bien, Juan yo también Carlos? me quiero mucho, un Gracias. abrazo grande. Tengo que agradecerle, ¿En ¿no? qué andás, Juan Carlos? Y yo en Mercedes, ven, ¿qué va a hacer? Siempre ando bien, siempre. Alberto, hace unos tiempos atrás, que 2 o 3 meses atrás, no le pude agradecer a Juan Carlos que me haya regalado entrada para el circo. Circo, en momento circo, estamos produciendo cosas, A mí tenemos me circo regaló. por todos lados. A mí me regaló entrada para Cachongo.
Sí, yo lo hice a Pato, el director de este programa. Un abrazo para él que está dirigiendo. Estoy orgulloso, hice de tanta gente. Descubrí a personas en la televisión. ¿Qué anda haciendo? ¿Qué es lo último? ¿Qué es lo nuevo? ¿Qué va a traer Juan Carlos? proyecto? ¡Circo! Sí, bueno, circo, claro. Y también quiero traer a la televisión la emoción mayor de la TV. ¿Cuál es la emoción mayor? ¡Super Cash! Sí, En cualquier momento. Periodo Ya tengo fecha para el programa, pero no tengo canal. No, pero vamos a negociar acá, Juan Carlos. ¿Y qué hace con Quique vos, Juan Carlos? ¿Es amigo tuyo, Quique? Estamos robando. ¿Qué vamos a hacer? Somos ladrones, estamos en lo nuestro. Dios los cría y ellos se juntan. En realidad soy muy mal criado, nadie me crió. ¡Que está bueno! Quique, muchas gracias por llamar siempre con tanta gente que convocás en tu casa para ver el programa, seguramente para hacer alguna que otra cosa, ¿verdad? Pero bueno, siempre estás ahí, Quique. Siempre estamos acá porque en otro lado no nos aceptan. Chao, Quique. Chao, Quique. Abrazo a ustedes y próximamente estoy en un museo de cera. Chao, Juan Carlos. Juan Carlos. Chao, Juan Carlos. Chao. Qué bueno. No adiante. ¿Te das cuenta cómo siempre están reunidos ahí en la casa de Quique? Increíble. Se ve este programa porque es verano, pues la gente duerme tarde, ¿no? A las 11:30. Hablando de tarde, nos presentamos. Bueno, vámonos más a la pausa después. Vamos a algo totalmente diferente, viejo. Chupamelón, 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 chupamelón. Es el mejor chupetín con el mejor sabor para gozar. Chupamelón, chupamelón. Se encuentra en situaciones donde usted no sabe decidirse. Si usted es joven, que yo viste cuando sos joven no sabe decidirte. Busca la felicidad. Este es un mensaje para usted que por ahí le ayuda, jovena. Acércate. ¿Tenés metas y objetivos y no sabes cómo lograrlo? Cagate, capelú. Buscados por la Senat, Jorge Burgos Isú, alias Tiro Loco, Alfredo Turrini, alias Pomberro Cédula, Francisco Galeano, alias Bola 8, Edgar Ayala, alias Toronja, Alfredo Romero, alias Chuleta, Osvaldo Alvarenga, alias Helicóptero Cabina, Erico Silva, alias 2 de Oro, Julio Andrés Ríos, alias Carayá, Mamerto Fernández, alias Cururu Pantano, Rolando Britos, alias Los Simpson, Silvio Bruno Bonosini, alias Mandarina, Andrés Arnaldo, alias Baracaya Fifi, Carlos Morel, alias Ñatibú Corpiño, Apolinar D'Alessio, alias Yacareyibá. Cualquier información, comuníquese con nosotros. Bueno, llegamos al final de este programa, Tito, Tony, ya es hora ya. Ya está bien, suficiente. Suficiente por hoy. Mañana será otro día, mañana habrá más, pero tenemos que despedirnos no sin ¿Será antes que le gustó? agradecer. ¿Le gustó o no le gustó? ¿Será que le gustó? Mañana vamos a ver si le gustó. Si nos veo otra vez mañana, quiere decir que le gustó. Y no, hay mucha gente que no le gusta y ve otra vez. Dice que es corto, pero bueno, mañana un poco más corto. Más largo, más corto, más corto. Bueno, tenemos que agradecer a la gente que nos viste, así que muchas gracias a 0 Grado que está en Moleón Andreu y Félix Bogado, y también a Hidrosanitarios, por supuesto, por los artefactos de todos los días. ¿Qué está sobre usted, Ayala? Casi choferes. En realidad está sobre Félix Bogado, casi Moleón Andreu. Al revés dije, ¿verdad? Pero el orden de los factores no altera. En este caso sí. Va a llegar igual. Va a llegar igual. Va a llegar. Bueno, y también tenemos que agradecer, por supuesto, a Gerón, y le recomendamos Gerón, uno antes y otro después del brindis. Por su fórmula equilibrada, eso hay que explicarle. Por su fórmula equilibrada proporciona un pronto alivio a los casos de dolor de cabeza por exceso del alcohol, o sea, la resaca, ¿verdad? Estado gripal, exceso alimenticio de tabaco, y tabaco, ¿verdad? Cuando uno llama mitad y te iba, ¿verdad? O si no, si tenés mareos en los viajes. Bajale un Gerón también. Bajale sin problema. Gerón y se te Uno pasa. antes y otro después. Así es. Uno antes de marearte y otro después de marearte. Hablando de uno, debe decir 1, 2, 3. Bueno, chao.
Marita, Marita, geh nicht fort, Marita. Mein Herz ruft immer nur nach dir, oh Marita. Ich lass dich nie mehr fort von mir, oh Marita. Ich steh vor deiner Zimmertür, Marita. Und wart geduldig Tag und Nacht, bis einst mir deine Liebe lacht. Mein Herz ruft immer nur nach dir.